Mi gente latino, mi gente de la Via Yala colonizada, mi pueblo afro-latino panameño, estamos en un episodio más de Radio Resistencia. El día de hoy estamos con los compañeros Amy y Juan. Vamos a estar hablando un poco de un tema que nos atañe a todos y la pregunta es básica: ¿por qué estoy deprimido? Como jóvenes nos damos cuenta de que a diferencia tal vez de otras generaciones, estamos como tristes, ansiosos, hay algo perturbándonos constantemente. Y eso a nosotros como jóvenes y revolucionarios nos hace preguntarnos si esto es una cuestión personal o si hay algo más que nos hace sentir así. Es evidente que cada vez somos más los jóvenes que nos sentimos como agobiados por nuestra realidad, por nuestro trabajo, por los estudios. Y eso nos hace pensar en tal vez si son las condiciones sociales y económicas de las mismas sociedades donde vivimos o de los mismos sistemas donde vivimos, la forma en la que producimos, las que nos condicionan. Entonces, hoy los tenemos a ustedes acompañándonos por acá como futuros psicólogos, estudiantes, para que nos comenten un poquito detrás de eso y que podamos desarrollar un tanto. Entonces, no sé si les gustaría empezar alguno de ustedes comenzando para ver qué onda. Vale. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos en Radio Resistencia. Es un honor estar aquí para hablar de lo que nunca se habla en la psicología, de lo que nunca se habla en la industria de la salud, porque es una industria prácticamente. Nos venden la salud, nos venden los remedios, y no es que esté mal decirlo, es la verdad, nos enferman de forma deliberada para después vendernos la solución. Y ese es un problema que hay que abordar. Primero que nada, quiero comentar que conocemos vagamente cuál es el concepto de la salud mental, pero a nivel desde la psicología se define como esta realidad en que la persona tiene bienestar, no tiene ningún malestar mental, ya sea un trastorno, ya sea estrés crónico o depresión, que son las cosas que conocemos que tienen que ver con la salud mental. Y esta salud mental ha sido instrumentalizada por los servicios de salud, en el sentido de que las personas se deprimen porque están siendo explotadas laboralmente. Vivimos en un sistema capitalista. ¿Y qué significa esto? Que las condiciones laborales son favorables para el empresario y no para el trabajador. Y de esta forma, entonces, las personas se estresan. Las personas son sobrepasadas por las exigencias que les dan en el trabajo y terminan deprimiéndose. La depresión es sentir que no puedes afrontar la realidad. Tu cerebro, hay cambios químicos en el cerebro y ciertos neurotransmisores dejan de funcionar como deberían. Claro. Las redes neuronales también dejan de funcionar de manera regular y la persona tiene un bajón emocional constante, tiene menos ganas de hacer cosas, tiene menos intereses por lo que le hacía feliz y siente que la vida va perdiendo propósito. Y esta es una realidad casi generalizada en nuestra sociedad. ¿Quién no se ha deprimido? Claro. Por lo que nos pasa fuera de nuestro ser en la sociedad, por lo que nos pasa en el trabajo, porque nos despiden, porque nos explotan o nos amenazan? Y de esto tenemos que hablar y para eso estamos aquí hoy. Bueno, a esto yo quisiera añadir que dentro de este contexto empezamos a ver entonces la salud como algo como un privilegio. La salud deja de ser algo a lo que todos podemos tener acceso, sino que empieza a ser... Preséntense. Esto se corta. Sí, se puede bueno, cantar. ya se va. Sino como que para que las personas sepan por qué están hablando de esto, preséntense. Yo soy estudiante de psicología. Ok. Ok. En ese caso... Perdón. No te preocupes. Ok. Bien, bueno, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Bien, mi nombre es Amy Betancourt, como ya bien dijo Ahmed. Y yo soy estudiante de psicología. Pronto seré graduada. Entonces, algo que me he quedado mucho conmigo en estos años de estar en la carrera es que la triste realidad es que, como bien había iniciado Juan, es que la salud mental
empieza a ser un privilegio. O sea, la salud mental no es algo que nos tienen a todos asegurados. Claro. Dentro de esta economía neoliberalista, la salud no es algo que todo el mundo se pueda costear. Claro. Y entonces aquí empezamos a hablar de psicoterapia como una herramienta más a la que no todos podemos tener acceso. Incluso la forma en la que como la costeamos, usualmente los pagos se hacen después, no antes. Es casi como si fuera un privilegio. De la misma forma que costeas quizás uñas, no es una necesidad, es un privilegio. Y esa es la realidad más inminente que es ahorita mismo. De la misma forma en como se nos está negando la salud en otros aspectos, ya sean tipo lo que estamos viendo recientemente con la Caja del Seguro Social. Claro. Porque es tipo, bueno, pero ¿quién te manda? ¿Por qué no trabajaste más para asegurarte una salud mental? Pero no es así. Y eso también lo vemos en la forma en cuando si alguien logra acceder a esa salud mental, a pesar de los costos, las soluciones que se le van a dar también van a ser de ese mismo tipo. Dentro de este marco político, económico, social, van a ser individuales. Porque es que tú hiciste para acceder a esto, que tú vas a hacer para ganártelo. No podemos regalar la salud mental a la gente. Y lastimosamente es un chip que está de ambos lados, como mencioné, tanto de los pacientes como de la gente que va a atender. Es decir, mucha gente en psicología lastimosamente no quiere estar aquí para brindar un servicio, para asegurarle a todo el mundo salud mental, aunque debería ser la norma. O sea, no deberías meterte a materias de humanismo si no te interesa el ser humano. No deberías. No deberías. Si quieres dinero, no sé, algo más. Bitcoin está justo ahí. Pero es la realidad. O sea, hay gente que se mete en estas carreras y están buscando, yo nunca voy a hacer un trabajo voluntariado. Yo nunca voy a hacer nada de eso. Yo voy a cobrar mis 60 palos por sesión porque es lo que yo me merezco y mientras Claro. más estudios alcance, más caro voy a cobrar. Claro, entiendo. Me parece, hay dos cosas que quiero rescatar de lo que comentan. Lo primero es el tema de la mercantilización de la salud. Tú bien mencionabas el tema del seguro y también lo mencionabas tú antes de cómo lucramos con esto y cómo buscamos poder lucrar más. No solo mercantilizamos la salud, mercantilizamos la vivienda, por ejemplo. Sé que no es el tema de este momento, pero por ejemplo, la vivienda es un derecho universal humano y hace unos días teníamos al ministro de Economía y Finanzas diciendo que de no aprobarse la ley de pensiones había panameños que no iban a poder acceder a una vivienda. ¿Cómo tú me condicionas una ley de pensiones a que panameños y panameñas puedan tener acceso o no a lo que es un derecho humano universal? La educación en este país también se mercantiliza. Hay mucha gente que se endeuda para que sus hijos puedan estudiar en escuelas privadas porque en teoría es mejor, que eso también es bastante debatible, no es que sea mejor, pero nos han vendido esta idea de que derechos humanos son una mercancía. Entonces es bastante preocupante cómo vemos el tema de la salud mental, no solamente la cuestión física, como un producto más para vender. Eso me lleva al segundo punto que me gustaría rescatar, que también hicieron mención bastante breve ahí, que al final vivimos en un sistema capitalista, el mundo predominantemente lo es, y nosotros como revolucionarios hablamos de la enajenación. El sistema capitalista nos enajena de nuestra realidad. Estamos diseñados para producir. Desde que nacemos estamos condicionados a producir más, a estudiar algo que sea productivo. En las pasadas elecciones la gente hablaba, la mayoría de los candidatos hablaban de estudiar carreras que le fuesen útiles al mercado. Había una sola candidata que nos hablaba de estudiar para realizarnos. Así es. Entonces, desde el discurso hasta la cuestión práctica nos damos cuenta de que estamos básicamente condenados a hacer cosas que den más al mercado, siempre desde la lógica del mercado, desde la lógica del capital. Sí me gustaría que hablaran un poquito más de cómo este sistema que nos aliena, nos condena a ser constantemente productivos, también tiene una repercusión en nuestra salud mental y cómo funcionamos en el día a día. No sé a cuál de los dos les gustaría de repente desarrollar un poquito más por ahí. Bueno, si me permites voy a empezar. Bueno, lo puedes ver mucho en cómo definimos qué es ser funcional hoy en día. O sea, no es por nada. Yo también soy una usuaria de TikTok, yo también veo los TikTok, yo también les doy like, ok, todos nos gustan, súper estético. Amén. Pero lo cierto es que están vendiendo una falsa realidad y mucha gente se siente presionada por eso, de que yo quiero empezar mi día a las 5 de la mañana y a pesar de que, claro, en este tipo de estética se están vendiendo buenos hábitos, como es el hecho de que duerme bien. Y
tener un estilo de vida sano, lo cierto es que mucha gente solamente lo está haciendo por seguir una estética. O sea, lastimosamente parece loco, pero hay gente que realmente solamente se para y finge hacer las cosas para sentirse productiva. Wow. Sí, lastimosamente son casos de la vida real. Hay gente que sí realmente puede que sea esta persona que tenga altas capacidades para poder moverse a lo largo del día, tiene mucha energía intrínsecamente y es capaz de hacer, yo qué sé, 10 actividades al día y está bien, pero la realidad es que, ¿cómo le vas a pedir a la gente de bajos ingresos que viene de trabajar más de 8 horas, porque es la realidad, Claro. que quizás hace horas extras y no le van a pagar esas horas extras? Que en el tranque va a ser mínimo 1 hora y media. Y que te Y fue si bien. vives en Cholera, Exacto, más, lastimosamente. Y esa es la realidad, o sea, después de hacer todo eso, o sea, después de que me acaban de esclavizar, básicamente, gracias colonialismo por nada. Después que hiciste todo eso, se supone que yo empiece a correr, que coma sano, Claro. que no sé qué. Y la forma en como nosotros nos alimentamos, todos esos hábitos que el panameño de bajos ingresos tenemos, tienen que ver mucho con ¿cómo se llama? O sea, son dos factores que se retroalimentan. claro. También se va a retroalimentar en la forma en que qué tan productivo voy a ser yo. Y seamos honestos, qué tan productivo voy a ser después de una jornada laboral tan larga. Porque esa es la cosa, no me ven como un ser, mi trabajo no se dignifica, no solamente como, ok, trabajo porque bueno, para suplir mis necesidades, sino que tengo que matarme trabajando para suplir el mínimo de esas necesidades. Y más eso, eh, bueno, básicamente de que nuestra productividad... Bueno, continuando con lo que decía Amy, pues sí, la realidad es esa. Las personas no son máquinas. Las personas somos seres vivos con necesidades básicas y una de estas necesidades es ciertamente la realización haciendo algo que nos guste. Claro. Idealmente, el trabajo debería acercarnos a ese ideal, debería ser algo digno con lo que podamos aportar a la sociedad lo que sabemos que podemos hacer mejor o lo que nos llame. O también dependiendo de cuáles son las circunstancias del momento. Por ejemplo, en el siglo XX, una carrera que se volvió muy popular era ser médico. Médico porque las condiciones materiales del momento habían avanzado en las ciencias y era como que, wow, puedo aportar en esto que es muy necesario y no se está aplicando. Ok. Que es una forma también de verlo, pero también están las artes, están los que desean ser profesores de español, están los que desean ser deportistas, también es válido, es una parte de la expresión humana. Los que desean ser psicólogos, los que desean ser eh, una infinidad de cosas. Entonces, el problema justamente de este sistema es que al no dignificar el trabajo, lo vemos simplemente como una tarea. La mayoría de las personas, en algunos casos en que las personas nacen con el privilegio de poder estudiar lo que quieren y vivir de ello, entonces sí pueden realizarse por medio del trabajo muchas veces. E incluso quienes tienen el privilegio de estudiar lo que les gusta por vivir dentro del sistema capitalista, pueden terminar siendo oprimidos por el mismo trabajo que eligieron. Claro. Las personas que dicen que, bueno, yo quiero estudiar, hay gente que genuinamente quieren ser médicos, pero después salen al mercado y, porque es así, es un mercado. Sí. No vas a trabajar en hospitales comunitarios bien manejados, no, vas a ir a un hospital con mal financiamiento, con mala estructura, con mala organización, sin insumos, con poco personal, unas 12 horas al día mínimo, y al final terminas muchas veces hasta odiando lo que haces. Claro. Sí. Y ahí te alienas de tu trabajo. Claro. Y pasa también con la psicología, incluso, de que muchos ven la psicología como, lo ven como una medicina menos especializada que paga bien, pero no paga tanto. Claro. Y se meten y dije, bueno, me metí a psicología no porque no me daba para estudiar medicina, pero sí puedo con psicología y me van a pagar bien. Pero no lo ven como que estoy entrando para ayudar a personas porque ese es el punto de la carrera. Por lo menos si te vas por el área clínica o comunitaria o social, etcétera. Si te vas por la organizacional, que son los que trabajan para hacer más eficientes a las empresas, bueno, ya eso es otro tema. Tú estabas ahí solo por la plata. Pero mucha gente dice que va a trabajar con personas, pero van solo por la plata. Y ahí es cuando se nota la alienación de su trabajo. No se sienten conectados con la ciencia psicológica
no se sienten conectados con lo que eso implica, que es tener un pensamiento crítico y criticar la misma ciencia que estudias también para alcanzar un mayor nivel de aplicabilidad. Y como solamente repetimos lo que nos enseñan en la universidad, salimos y vemos a los pacientes como consumidores, a los que venderles nuestro producto, que es una atención psicológica que principalmente se enfoca en hacer que se adapten a los estreses de la vida, a que puedan aguantar ser explotados laboralmente, a que puedan aguantar estar en una familia de bajos recursos que quizás no tiene para mandarlo a hacer deportes. Claro. Si es un adolescente, digamos, no puede salir a hacer deportes, en la zona en la que vive no puede salir a hacer ejercicio porque es peligroso. A veces tienen que trabajar desde adolescentes y después cuando llega la adultez está pues frustrado, está estresado, está deprimido, sigue muchas veces o trabajando o estudiando solamente para trabajar, para sostenerse, y esa no es una forma digna de vivir el trabajo, y por ende la psicología abordando esto solo como que bueno, adáptate al trabajo, es simplemente repetir el discurso capitalista de Claro. tienes que ser un engranaje y te voy a enseñar cómo hacerlo. Eso no está bien. A eso, si me permites, quisiera agregar algo breve, Correcto. rapidito, en esa misma línea, además del problema de mantenernos alienados y del problema de mercantilizar la salud, estamos generando otro problema social también en el que tenemos a profesionales que van a tener un impacto directo en la vida de gente Exacto. que no tienen interés alguno en la vida de esa gente. Entonces, esto nos habla de una cantidad de problemas multifactoriales que al final se unen en una sola cuestión que hacen nuestra vida en cierta medida y en gran medida miserable. Ujú. No solamente porque somos parte de un engranaje, como bien decían ustedes, sino porque también siendo parte de ese engranaje, exclusivamente siendo una tuerca más, estamos condenando a otra gente también a Exactamente. miserableza. Bastante interesante lo que conversamos ahí. 1, 2, 3. Retomando, yo soy Juan Alvarado, se me olvidó presentarme hace un rato, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Panamá, ya en cuarto año, y algo importante que creo que puedo mencionar como estudiante justamente, y hablando de todo esto, retomando de cómo se aliena al psicólogo y también al trabajador y por ende al paciente, o más bien al cliente, como se les dice también. Al cliente. Wow. Pues los profesores nos enseñan estos discursos muchas veces procapitalistas. Nos dicen, las personas muchas veces vienen porque no están aguantando el trabajo, pero no nos hacen cuestionar eso. No nos hacen cuestionar que las personas aprenden que tienen que ser productivas todo el tiempo. Yo digo, no es ni una casualidad por el hecho de que en psicología nos tratan como que en la carrera aquí no hay espacio para las políticas. En todo el sentido, Wow, sí. en todo el sentido no hay espacio para las políticas. O sea, yo recuerdo que quizás las conversaciones más políticas sucedían en clases donde el profesor era estadístico y tenía completo sentido que él quisiera saber quizás por quién iba a votar la población. Pero intrínsecamente ellos tratan de desligarlo porque dicen que no, es que yo estoy tratando de ser neutral. Yo para ser neutral me tengo que desligar de lo político, pero Claro. el ser humano inherentemente es un ser político. Si el sufrimiento de una persona viene de un contexto socioeconómico, es algo político. El sufrimiento es político. Exactamente. A mí, hace unos meses tú me comentabas, Juan, tu experiencia, por ejemplo, para la coyuntura minera, que te pasaba con muchos compañeros, como que está bien normalizada esta cuestión de que nosotros somos apolíticos. Hace un par de meses nosotros también tuvimos una elección para la cuestión de federación de estudiantes y nosotros también teníamos algunas cuestiones, unas propuestas bastante políticas dentro de la universidad, que si matrícula cero, y esto viene de una cuestión meramente política, de entender la circunstancia y la situación material de la gente. Pero cuando teníamos acercamientos con algunos compañeros de la facultad, veíamos muy normalizado esto, como que no, pero es que hay que mantenerse neutral, hay que mantenerse apolítico. Y cómo yo me mantengo así si mi circunstancia material, mi situación de vida no me hace bien. Claro. ¿Sabes? Entonces me llama bastante la atención eso, pues.
como joven, me imagino tal vez ustedes también tendrán sus razones para estar estudiando psicología. Creo que todos estudiamos cosas por razones. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención escuchar por qué razones gente va a terapia, y aprovecho como para contar tal vez una experiencia muy personal y de repente ustedes me compartirán algo en esa misma nota. Yo antes trabajaba en una firma de abogados, estudiaba Derecho, y en algún momento, luego de 3 años trabajando en esto, me iba muy bien, ascendí bastante rápido en mi trabajo, y en la universidad también era muy buen estudiante. Durante gran parte del tiempo de la carrera fui Sigma Lambda. Yo me di cuenta que yo no quería hacer eso. Yo me di cuenta que mi trabajo me hacía sentir miserable. Y pasé a ser barista. Y para muchos amigos era raro. Yo pasé de tener un puesto en una oficina con un abogado prominente a básicamente hacer café y limpiar mesas, pero era más feliz. En pandemia, obviamente como por este cúmulo de cosas tal vez no tratadas del todo bien, me deprimí y fui a terapia. Fue un proceso que me ayudó muchísimo, pero ahora, años después, todavía me siento o me vuelvo a sentir tal vez en cierta medida deprimido y ansioso. Pero ahora entiendo porque en verdad vivimos en una sociedad que nos explota. Yo no puedo estar bien con esas herramientas que me dieron en ese momento. Sí me funcionan, pero son como una curita a una cuestión más grande que yo. Son mecanismos. Son mecanismos que tienes para sobrevivir. Es lo que tienes. Pero realmente a la larga no funcionan. O sea, porque a la larga en un punto quedas en un punto de burnout, en un punto en que te sobrepasan todo, y son herramientas temporales, que es lo que más hemos visto, por ejemplo, quizás esto pareciera que se desvía, pero con las generaciones que son mayores que nosotros, ¿qué tipo de mecanismo ellos tenían para sobrevivir? Lo que había, sí. Lo que sus papás le enseñaron, ignóralo, y no es nada, no está pasando nada. Pero mucha violencia y mucha alcoholemia. Sí, sí. Y digo, sobre todo lo que nos acá a nosotros como generación es bastante interesante, porque es el resultado de todo eso, de lo que vivieron nuestros abuelos, lo que vivieron nuestros padres, la gente que vino detrás de ellos, qué tipo de mecanismos psicológicos ellos tenían para poder sobrevivir y sobrellevar todo este peso que ellos tenían. Que, sin embargo, luego lo vemos transformarse a la larga como problemas para regularse, porque al final, incluso si tú no sepas decir que tus abuelos tengan algún problema porque no hay un diagnóstico, claro, se va a notar siempre un punto de tu salud mental. Y aunque no lo crean, tal vez ahora solamente sea que en mi juventud puede ser ansiedad, depresión, pero a la larga puede incluso llegar a ser demencia, puede ser Parkinson. Y, o sea, hay un abandono total a la salud mental de nuestra población en todas las etapas de su vida. Y a mí lo que más me da miedo, porque es mi principal área de interés ahorita mismo en mi investigación, es cómo todo eso se termina de explotar esa bomba en el adulto mayor. Wow. Me parece interesante que menciones tu área de investigación, y aprovecho para hacer una pregunta tal vez un poco desviándonos del asunto. ¿En qué te gustaría especializarte y por qué? Bueno, a mí me gusta mucho la neuropsicología. Me interesa mucho aplicar siempre... Mi interés principal cuando yo entré a psicología, fue siempre aplicarla a poblaciones que estuvieran siendo discriminadas. Okay. En neuropsicología yo he encontrado como esta área que es tan fructífera, porque puedo ver un montón de herramientas científicas, y yo puedo ver cómo poder llevar estas herramientas que he visto en laboratorios, en centros de investigación, a comunidades. Eso es lo que veo todo el tiempo. Cuando, obviamente, como no puedo revelar todo lo que estoy haciendo, claro. Pero cuando veo, por ejemplo, estas investigaciones que se llevan con adultos mayores, veo lo que se dicen, veo sobre todo las investigaciones de otros países. Por cierto, apoyen la investigación local. Se necesita, apoyen la investigación local, por favor. Hace falta. Por favor. Dile cerca. Apoyen la investigación local. Basta de auxilios económicos a gente que no lo merece. Financien la investigación local, por favor. Así es. Entonces, a lo que iba con eso es que me interesa mucho buscar como estas herramientas que son muy de laboratorio, muy de batas blancas, que bonito, y llevarlas a los contextos para poder dar herramientas que sean realmente funcionales a estas personas, no darles pseudociencia de claro. Solo respira, sino que realmente decirles, ¿sabes qué?
tú, señora María, que usted no terminó sus estudios, que usted fue una ama de casa por todo ese tiempo, le tocó el cuidado de todos esos niños, de sus nietos, usted que no tiene un círculo social porque usted ha sido entregada a ser una ama de casa, usted realmente, o sea, su salud mental está en riesgo, no solo en el sentido de depresión, ansiedad, que es como lo que más hemos visto, sino también cómo se va a desarrollar a lo largo. Y no hay ningún tipo de intervención que no sea farmacéutica, porque ahí también tiene que ver el hecho de la capitalización de la psicología. Claro. Por suerte en psicología sí he visto más gente que trata como de no, vamos a tomar el medicamento como la última instancia, pero lastimosamente hay otro tipo de patología que la gente lo ve como que, bueno, a ti solo te queda medicina. A ti solo te queda un fármaco. A mí me preocupa mucho de eso porque no solamente ignora la cuestión estructural, sino que también ignora la cuestión conductual, y lo que tú en cierta medida también estás generando es un adicto a un medicamento. Sí. Y he visto gente cómo se vuelve dependiente a esto y cómo literalmente a jóvenes les destroza la salud mental. Retomando un poquito lo que decías, para mí el concepto de neuropsicología, me dijiste, ¿no? Sí. No es tan nuevo. Hace unos días hablaba con Juan de eso, pero bueno, me explicaste a mí. No sé si de repente nos podrías explicar a todos como para contextualizar un poquito qué onda con ese contexto, pues, con ese concepto, perdón. Sí, justamente a mí también me interesa la neuropsicología, también lo comunitario, y la idea es prácticamente la misma, aplicar esa rama de la psicología, neuro tiene que ver con las neuronas, lo que ocurre en nuestro cerebro a nivel químico, a nivel eléctrico, y cómo eso influye entonces en nuestro pensamiento, en nuestras estructuras mentales y en nuestra conducta. Muy relacionado la neuropsicología con trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, que es autismo, trastorno de déficit atencional, también Parkinson, también lo que es epilepsia, lo que es deficiencia intelectual en las personas desde que nacen. Estas cosas no se abordan simplemente con una terapia cognitivo-conductual, que es como la estándar. Dice, ok, vamos a trabajar tus esquemas mentales para que cambies conductas y tal y tal. No, aquí tienes que hacer estimulación a áreas específicas del cerebro por medio de ejercicios cognitivos y conductuales y de diferentes tipos, sensoriales, motores, etc. Entonces es una rama muy especializada. Aquí en Panamá nada más hay como 15 o 20 neuropsicólogos. Y no suele llegar a las comunidades que más lo necesitan. Me imagino es costoso también. Es costosísimo. Muy costoso. No llega a las comunidades como debería, y justamente a las comunidades empobrecidas son las que mayor tienen riesgo de que se generen trastornos del neurodesarrollo y trastornos psicológicos y psiquiátricos severos que requieren de apoyo justamente de la neuropsicología. Me parece interesante cómo haces esa acotación ahí al final de que son las comunidades empobrecidas de repente las que más están expuestas a este tipo de problemas a corto, mediano y largo plazo, porque eso nos regresa al tema principal, pues. Sí. Tu problema, tu situación material y la cuestión estructural, la cuestión política, la cuestión social, la cuestión económica afecta directamente nuestra salud mental, y no podemos hablar de una cosa sin hablar de la otra. Exacto. Porque a lo contrario estamos poniendo una curita. Me hace pensar bastante, preparándonos para el episodio, leímos un tanto sobre el concepto de realismo capitalista de Mark Fisher. Me parece muy interesante cómo él plantea toda esta cuestión de que vivimos en una sociedad. Es difícil entender que vivimos básicamente esclavizados, que vivimos básicamente creados para trabajar y producir, que las oportunidades de estudiar son limitadas porque tenemos que producir, que incluso cuando queremos divertirnos, la diversión es una cuestión consumista. Tenemos que, por ejemplo, en la ciudad tenemos que ir al cine o tenemos que ir a una discoteca. Hace unas semanas yo estaba con dos compañeros un domingo en una discoteca de la localidad que tenía open bar gratis de domingo a lunes. Estamos hablando de que en una sociedad en la que el 40% por lo menos de las personas viven de la informalidad, hay un desempleo juvenil sumamente elevado. Tú tienes discotecas ofreciendo open bar gratis 3, 4, 5 noches a la semana, que nos pareció divertido porque somos estudiantes y tampoco es que tenemos demasiados recursos y podemos por lo menos hacer algo, pero eso dice mucho de las cosas en las que nos podemos divertir, y también me hace pensar qué nos están haciendo. Nos están haciendo enfermarnos y nos están haciendo comprar medicamentos, y el que no puede, ve y bébete todo.
¿sabes? Nos están dañando estructuralmente, y me parece bien interesante cómo el señor Fisher abarca todo este concepto. La historia termina de forma muy trágica. Esta persona entiende toda su situación material, estructural, y hasta cierto punto es un poco pesimista entenderlo, pues. Termina suicidándose. Nosotros como revolucionarios también pensamos que podemos construir algo distinto, y a pesar de que estudiamos mucha de la teoría de por qué las sociedades en las que vivimos son como son, creemos que podemos generar un cambio, pues podemos plantearnos algo diferente. Desde los psicólogos, no sé, también deberían tener un rol, tal vez de cumplir algo ahí en la sociedad, pues. Claro, o sea, yo siempre he visto el rol de psicólogo que tiene que ser necesariamente algo comunitario, que va muy ligado, por ejemplo, en la psicología vamos a ver diferentes áreas, la psicología clínica, la psicología organizacional de empresas, pero yo sinceramente creo que muchas veces cuando creamos conocimiento que está destinado a ayudar a un ser humano, como pasa en la ciencia de la salud, debemos buscar cómo integrar todo para ayudar a alguien. Y a veces se deja muy de lado los conocimientos de la psicología comunitaria, las psicologías ambientales, que toman en cuenta los contextos de los que viene esta gente para poder entenderlos mejor. O sea, por ejemplo, en muchos discursos se habla acerca de por qué en los barrios más pobres hay tanta basura. Y en la psicología, y yo recuerdo que para mí la psicología ambiental trataba de rescatar esos temas que parecían tan tabú en psicología. O sea, ellos realmente tratan de decir cosas como capitalismo, Claro. el patriarcado, cómo afecta la salud mental de las mujeres, qué está haciendo la ultraderecha y por qué está afectando toda esta ola de pandemia de soledad en los hombres. Claro. Ok, hablamos de la psicología ambiental. Pensé que ibas a seguir. Se me ocurre también podríamos ligarlo por la parte de la situación minera. Okay. El año pasado, antepasado, perdón, que todavía es latente este año. Sentimos que eso afecta realmente nuestra salud mental. Un problema que de repente para nosotros que vivimos en la ciudad está lejos. O sea, cómo nos afecta esta cuestión material también. No sé, ¿qué piensas al respecto tal vez de...? Sí, justamente hablando de psicología ambiental, la realidad es que las condiciones de nuestro ambiente que nos rodea, sea la parte social, sea la parte de la naturaleza, sea la parte de cómo están estructuradas las calles, la seguridad, Claro. Todo esto influye en nuestro bienestar. Por ejemplo, la minera afecta directamente en el hecho de que contamina los suelos, contamina los ríos, contamina el aire, y las personas que viven cerca, al vivir esta contaminación, pues tienen mayor probabilidad de generar en su adultez ya problemas como cáncer, problemas neurodegenerativos directamente, pueden tener mayor riesgo de Alzheimer, también depresión, estrés crónico, etc. Y los bebés que nazcan van a nacer con mayor probabilidad también de trastornos del neurodesarrollo. O sea, van a nacer con alguna parte del cerebro o algunas partes subdesarrolladas, lo cual va a hacer que durante toda su vida tengan que luchar con eso. ¿Y qué tipo de estimulación se le puede asegurar a estas personas? O sea, estamos hablando de que neuropsicología es algo muy reciente que está haciendo ahorita en Panamá, pero no se, lastimosamente no hay tantas personas para resolverle a todos ellos. Incluso desde la clínica a veces pareciera que no se da abasto, pero es porque realmente la mayoría estamos congregados todos en la ciudad. Entonces, ¿qué les queda a ellos? ¿Qué les queda a las personas que están en las áreas cerca de las minas? ¿Qué tipo de bienestar le podemos asegurar a ellos? Sí, entonces justamente esa parte de, regresando al realismo capitalista, cómo todo esto se conecta. Vivimos en este contexto, vivimos en esta sociedad estructurada por el capitalismo desde hace ya unos 200 años aproximadamente, y toda esa estructura que se ha construido nos ha sido enseñada. Somos seres que nos condicionamos por lo que experimentamos. Si la sociedad nos enseña que comprar un carro lujoso nos va a brindar felicidad porque lo vemos en otras personas y porque lo vemos en películas y porque lo vemos en propaganda, tú de verdad lo vas a creer. Claro. Y eso es justamente lo que nos enmarca en que creemos que lo único que nos va a hacer felices
una única forma de pasar el tiempo es ir al cine, o es ir a la discoteca, y no es que esas sean cosas malas, Claro. pero nos enseñan que son la única forma de pasar el tiempo, cuando hay formas más saludables como por ejemplo ir a hacer un sendero. Pero eso viene de vuelta al tema ambiental, que el capitalismo o privatiza los senderos, o los hace inaccesibles, o están muy lejos de las ciudades, porque las ciudades entonces van destruyendo todo a su alrededor de forma descontrolada. Sí, porque no es por nada, en Panamá debería haber más senderos. Exacto. Como Panamá está constituido con tanto monte, con Con tanta tanto montaña, cerro. vas en el metro y ves un montón de monte por ahí. Exacto. Montaña, es hermoso, sí. Y que veo a una constructora tomando un cerro para hacer un edificio y es el más feo. O sea, Exacto. escoge una lucha, tumbaste el cerro y hiciste un edificio feo. Fuck la burguesía rentista. Bien. Pero también algo muy interesante en las actividades que mencionas. Bueno, que dentro de las actividades que había mencionado Juan, Ujú. como por ejemplo en la discoteca y el cine, que todos lo hemos hecho, no tiene nada de malo, pero me parece muy curioso cómo es lo que tenemos, porque cada vez las áreas comunes menos existen. Claro. Y eso es lo que precisamente se enfoca la psicología ambiental, cómo nosotros interactuamos con nuestro ambiente. Claro. ¿Qué ambiente tenemos? ¿Dónde nosotros nos recreamos? ¿Qué hay? Hay un mall. Porque por alguna razón se le ocurrió construir otro mall. Estamos hablando también de una cuestión de privilegios, pues. O sea, si tú no Claro. tienes tal vez un vehículo y cómo llegar a Chame Sí. Exacto. y subir al lugar específico, ¿cómo llegas aquí a este sendero? Si tú tienes que trabajar los fines de semana y tienes que tener un trabajito adicional para llevar algo a tu casa, o eres informal y no sabes cuándo vas a trabajar y cuándo no, ¿cómo haces para organizar tu vida, para hacer deporte, salir a caminar, subir un sendero, tener el calzado adecuado? Claro. Eh, Y dentro... Ajá. No, iba a decir que además, disculpa, que dentro de ese contexto, lo recreativo, que es parte vital para tu bienestar, tiene precio. claro, Eso tiene precio, tiene totalmente precio. Por eso es tipo, ¿y ahora qué hacemos? Y es todo solamente a gastar. ¿Quién soy? Tiene Claro. precio, porque Sí. necesito tener estas cosas, todo este capital cultural que me define a mí como persona. perfecto. Y dentro de esas cosas, incluso como un accesorio más, a veces cuelga la psicoterapia. Ujú. O sea, Claro. y es triste, es deshumanizante verlo, pero lastimosamente está ahí. A mí me llama la atención ahora que lo mencionas así, es una cuestión que obviamente para bien o para mal, más que para mal, para bien, se ha puesto de moda ir a terapia, pero se ha puesto de moda en una cuestión a veces también como coloquial, como Sí. de redes, como que yo vendo esto. Yo fui a terapia y, ¿sabes? Es como que también es un privilegio, vendes estatus, lo compras y no debería ser así, es salud. También regresando un poquito a algo que tú mencionabas en antes, como cómo nos relacionamos con las cosas que están a nuestro alrededor. Discúlpame que te haya golpeado, te he Está golpeado bien. como 3 veces, pero I'm ¿En not serio? violent. Damn. Eh, por ejemplo, hace unas semanas hablaba con un grupo de personas sobre cómo está diseñada la ciudad. Hay muchos lugares que no tienen áreas verdes y parques. Por mi casa no hay un solo parque. ¿Cómo yo accedo a algo recreacional para despejarme o lo que sea si yo no puedo salir y sentarme en una banca y sentirme seguro? Cómo yo entiendo que la problemática de mi vecino es exactamente la misma que la mía si nosotros no tenemos un espacio en el cual podemos intercambiar ideas y entender que es mi problema, el de él y el del otro vecino son exactamente el mismo, y si entendemos eso no nos podemos organizar. Entonces, bueno, estamos hablando tal vez de una cuestión muy amplia, pero vemos cómo toda la cuestión estructural está diseñada y programada para que nosotros nos sintamos como nos sintamos y no podamos romper ese círculo. Pero bueno, yo quisiera regresar tal vez a una cuestión más positiva. Pues nosotros como revolucionarios lo que nos planteamos es cambiar el mundo. Ujú. Y yo creo que lo primero es entender eso, entender que la cuestión estructural nos condiciona, y eso nos va a llevar a otras cosas, a combatirlo. Y me parece súper lindo haberlos tenido hoy con nosotros, que nos hayan compartido como futuros psicólogos cómo ustedes ven el asunto, cómo lo entienden. Me hace también sentir bien que hay profesionales de la rama interesados en ver cómo podemos cambiar eso. No sé si de repente tengan algún comentario final como para cerrar ahí al respecto. Sí, a mí me gustaría comentar, y algo que siempre es una frase, y es que psicología sin lucha social es coaching. Solamente les está diciendo a las personas,
qué hacer para llegar de punto A y punto B, pero no a entender su realidad. Pero entender yo en quiero qué que tú contexto. repitas esa frase más alto, porque ¿qué es lo que usted dijo, señor? Psicología sin lucha social es coaching. Es coaching. No estás haciendo nada sustancial por la vida de esa persona. Le estás enseñando a lidiar con lo mínimo, pero no le estás enseñando a entender. Vives en un contexto inherentemente violento. Ese estrés no te lo va a quitar nadie, lastimosamente. Y lo que podemos hacer es comprender cómo el entorno nos afecta, comprender cuáles soluciones colectivas podemos buscar, Claro. porque lo individual, y ese es el problema, la terapia la individualizamos. Cómo lo colectivo puede cambiar nuestra vida. Cómo buscar espacios como este, revolucionarios. Claro. A mí me han dado esperanza. Yo sentía desesperanza como que, bueno, ¿qué vamos a hacer con este mundo? Voy a hacer lo que pueda, pero no va a hacer mucho. Pero pequeños espacios como este Claro. permiten un sentimiento de pertenencia por una parte, un sentimiento de construir algo, construir el mundo nuevo que queremos. Y eso ayuda. Aunque no sea una terapia, es mejor que simplemente ahogarse en desesperanza Claro. y sentir, oye, yo estoy en un mundo violento y lo entiendo, pero no hay nada que pueda hacer. Pero luego yo veo espacios como este y veo que sí hay lo que se puede hacer. Y ese es mi mensaje. Oh. Perdón. Los momentos emocionaste. humanos. Sí, es que por eso yo estudio psicología. Yo amo los seres humanos. Yo amo los momentos más humanos. Yo iba a decir que, a ver, yo no me sentiría un poco incómoda si yo me voy y no hago como una aclaración de que yo he tenido muy buenos psicólogos, tanto en el área privada como en el área pública, aunque ustedes no lo crean. Y la verdad, allá afuera sí hay gente que entiende. Claro. Ojalá dentro de... La verdad no nos da para dentro de 10 años, necesita ser ya. Dentro de pronto, esperemos que ellos sean más, esperemos que realmente haya más gente con clase social, porque realmente eso es lo único que está buscando la clase obrera, que alguien le diga que en efecto no eres tú, son los sistemas que estás cargando y está bien que te pesan. Claro. Está bien pesando. Y bien, así como yo estoy cerca de ser una psicoterapeuta, yo también he sido la paciente y entiendo que se siente. Claro. Entiendo que se siente estar constantemente decepcionada, que los pocos servicios que son gratuitos estén abarrotados, Claro. que no se da abasto. Pero además de eso me gustaría decir que hay gente allá afuera que realmente está tratando de hacer un cambio. Y los cambios no se construyen lastimosamente un día para otro, se construyen de poco a poco. Y hay gente que realmente está allá afuera en esta carrera porque le interesa lo humano. Claro. Le interesa que realmente hayan personas que logren bienestar y no personas que tratan de aislar de su contexto y les dicen que ellos no están bien solamente porque ellos no quieren cambiar, sino que realmente las condiciones que tienen los sobrepasan. En verdad les agradezco un montón. Para cerrar ya, me quedo con las dos reflexiones de ambos. Tú mencionabas que es difícil, pues es difícil a veces no perder la esperanza. Yo también me he sentido desesperanzado, sobre todo cuando entendemos la cuestión estructural, cuando la estudiamos, cuando la compartimos. Pero tú has hablado de una cuestión muy bonita y muy esperanzadora, que es tu fe en la gente que sí te tocó, y tu amor a la humanidad y tu amor por querer vernos mejor como especie. Y eso me trae a una frase que me gusta mucho de Ernesto Che Guevara, que decía que un auténtico revolucionario es aquel que está motivado por profundos sentimientos de amor. Así Amor es. a la justicia, amor a la verdad y amor a la humanidad. Y con ese amor, hasta la victoria siempre venceremos. Venceremos. Claro.